Lección 2. El patrón de Dios para la adoración. Adoración en el tabernáculo. Otro principio de interpretación bíblica es la ley de la mucha mención. Este principio dice que la cantidad de espacio dado a un tema particular indica su importancia. 51 capítulos en el Antiguo Testamento están dedicados a los tabernáculos, mostrándonos su importancia. Repaso de los tabernáculos y templos en el Antiguo Testamento. Hay varios tabernáculos y templos mencionados en el Antiguo Testamento. Ya que estos eran los lugares donde la gente se encontraba con Dios, donde las personas entraban en su presencia, es importante que tengamos una comprensión básica de ellos y de la diferencia entre ellos. El tabernáculo de Moisés. El patrón, o los planos del tabernáculo de Moisés fueron dados en detalle exacto por Dios. Tabernáculo significa tienda o carpa y fue utilizada cuando los hijos de Israel se trasladaron a través del desierto. El tabernáculo de Moisés fue el lugar de adoración del Antiguo Testamento. Era la morada temporal del Arca del Pacto. Era allí que la presencia de Dios moraba y el sacerdote ministraba ante el Señor. A menudo cuando los hijos de Israel se volvían al pecado, el arca era capturada por sus enemigos. El tabernáculo de Moisés llegó a establecerse en Siloé. El tabernáculo de David. Debido a que David era un hombre de guerra, Dios no le permitió construir el templo. Dios le dio los planos para el templo y David reunió los materiales con los cuales el templo fue construido. El arca del pacto permaneció en el tabernáculo de David después que fue devuelta por los filisteos y antes que el templo de Salomón fuera construido. El propósito primordial del tabernáculo de David era demostrar la adoración a Dios de una manera única. El tabernáculo de David puede ser visto como una ventana que miraba hacia la adoración del Nuevo Testamento. La ventana está enmarcada por una típica tienda o tabernáculo del Antiguo Testamento, pero el interior era completamente diferente. Los sacerdotes entraban por las puertas con acción de gracias y por los atrios con alabanza porque el arca de la presencia de Dios estaba a plena vista. No había lugar santísimo con su velo separador y el único sacrificio ofrecido era el sacrificio de alabanza. Esta ventana duró 40 años hasta que el templo de Salomón fue construido. Entonces la ventana fue cerrada y el arca del pacto fue transferida al templo de Salomón. Los sacrificios de animales fueron restablecidos. El templo de Salomón. El templo de Salomón fue diseñado de manera muy parecida al tabernáculo de Moisés. Iba a ser la residencia final del arca del pacto. Las varas para mover el arca se retiraron. Era una construcción permanente, hecha de mármol y oro, no una tienda temporal. Sin embargo, a través de los años, el templo de Salomón cayó en descuido. Cuando Israel fue derrotado y los reyes extranjeros demandaron altos tributos que debían pagarse, los vasos de oro fueron sacados del templo para poder cumplir estas demandas. El oro fue quitado de las paredes, columnas y puertas. En una ocasión Manasés construyó altares para dioses falsos en el templo, casillas fueron construidas para alojar las actividades sodomitas en los atrios del templo y caballos sagrados fueron alojados en el atrio interior. Finalmente, el templo de Salomón fue completamente destruido por los caldeos quienes llevaron todo lo que había de valor a Babilonia e incendiaron el templo hasta los cimientos. El templo de Zorobabel. Este templo fue construido cerca del 520 a.C., y no fue tan majestuoso como el de Salomón pero fue más grande. Carecía de muchos de los muebles que tenía el templo de Salomón. El arca del pacto se había perdido. El templo de Herodes. Cuando Herodes tomó control de Judá, reconstruyó el templo de Zorobabel. Herodes no lo construyó con un corazón de adoración. Tenía una pasión por construir y construyó muchos edificios magníficos durante su reinado. El templo de Zorobabel simplemente no fue lo suficientemente suntuoso para su gusto. Fue del templo de Herodes que Jesús iba y venía. Todos los deberes sacerdotales estaban en funcionamiento y fue allí donde Jesús volcó las mesas de los cambistas. Mateo 21, 12, 13, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, en realidad una alfombra de 6 pulgadas de grosor, fue rasgado sobrenaturalmente de arriba a abajo. A través de la historia de la raza judía, solo el sumo sacerdote podía entrar del lugar santo al lugar santísimo. El lugar santísimo era donde se mantenía el arca del pacto. Era el lugar donde la presencia de Dios moraba. El velo fue rasgado de arriba a abajo significando que la separación entre Dios y hombre estaba terminada. La humanidad ahora tiene el privilegio de llegar dentro de la presencia de Dios. Jesús profetizó que de este templo no quedaría ladrillo sobre ladrillo, y fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. El templo y los edificios que lo rodeaban fueron quemados completamente y mientras eran quemados,
el oro se fundió y chorreó de las hendiduras entre las piedras. Para recuperar el oro, las piedras fueron desmanteladas, cumpliéndose así la profecía de Jesús. Mateo 24, 2. Y él, respondiendo, les dijo: ¿No veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Siguiendo el arca. El arca permaneció en el tabernáculo de Moisés hasta el tiempo de Elí. Entonces fue robada como resultado del juicio sobre la casa de Elí. Primera de Samuel 2, 30 al 35, por tanto, dice Jehová Dios de Israel, en verdad, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora, dice Jehová, de ninguna manera, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que en tu casa no haya ancianos. Tú verás que tu morada padece necesidad, mientras yo colmo de bienes a Israel, y jamás habrá ancianos en tu casa. Pero no eliminaré completamente a los tuyos que sirven en mi altar, para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Todos los descendientes de tu asa morirán en la edad viril. Te servirá de señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fineas, ambos morirán en el mismo día. Pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Le edificaré una casa firme, y él andará en presencia de mi ungido todos los días. El arca del pacto fue robada por los filisteos durante una batalla y al ser llevada alrededor de la tierra de los filisteos, trajo juicio y desastre sobre ellos donde quiera que fue. Primera de Samuel 5, 1 al 4, 6 y 7, después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod. Los filisteos tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando los de Asdod se levantaron temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro, frente al arca de Jehová. Entonces tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su sitio. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro, frente al arca de Jehová, y la cabeza y las manos de Dagón estaban cortadas, sobre el umbral. Solo el tronco le había quedado a Dagón. La mano de Jehová se agravó contra los de Asdod, los asoló y los hirió con tumores, tanto en Asdod como en sus territorios. Al ver esto, los hombres de Asdod dijeron: que no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. El arca enviada a Jerusalén. Debido al juicio de Dios, los filisteos reunieron a sus sacerdotes y les preguntaron cómo habían de devolver el arca. Uncieron 2 vacas a un carro sin conductor que transportaba el arca. Aunque esas vacas en lo natural se habrían dirigido hacia sus becerros, de los cuales las había separado, en cambio fueron directamente a tierra de Israel. Dios permitió a los filisteos mover el arca sobre un carro. No había hombres dedicados para llevarla. Pero veamos lo que ocurrió cuando el pueblo de Dios intentó hacer lo mismo. Primera de Samuel 6, 7 y 8, haced, pues, ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Advertencia para nosotros. David quiso trasladar el arca de Kiriat Jearim al monte de Sión y hay una seria advertencia en este primer intento de mover el arca. Primera de Crónicas 13, 7, 8, 10, luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab. Uzá y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios, con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, liras, panderetas, címbalos y trompetas. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Uzá, y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y murió allí, delante de Dios. Hubo desobediencia a los procedimientos de Dios que eran conocidos y practicados. David era responsable, tal como nosotros lo somos, de mantener un procedimiento apropiado en el templo. La alabanza no puede esconder la desobediencia. David y sus hombres usaron un carro para transportar el arca, pero Dios había ordenado que el arca fuera transportada por levitas que la llevaran cargada sobre los hombros con varas de madera. La presencia de Dios no podía ser transportada sobre un carro. Solo podía ser llevada por hombres consagrados y apartados. David y todo Israel estaban cantando y tocando instrumentos musicales delante del Señor, pero estaban en desobediencia y el resultado fue la muerte. El arca fue exitosamente transportada más tarde en obediencia a la instrucción de Dios. Primera de Crónicas 15, 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente.
Solo porque deseamos la presencia del Señor en nuestra adoración, no quiere decir que podemos hacer las cosas a nuestra manera. La presencia del Señor debe ser bienvenida conforme el día en cada ocasión. El mismo carro que funcionó la semana pasada, los mismos cantos, compás, orden, etc., no funcionarán necesariamente esta semana. Alabanza en el tabernáculo de David. La alabanza era una parte importante de la adoración en el tabernáculo. David trajo el arca a Sión y la puso en una tienda que llamamos el tabernáculo de David. Es interesante darse cuenta que Dios no dirigió a David a poner el arca en el tabernáculo de Moisés, sino que por el resto de la vida de David, y hasta que el templo de Salomón fue construido, el arca de la presencia de Dios residió en él. Tabernáculo de David. Primera de Crónicas 16, 1, 4, 9, 31 al 34, así trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había erigido para ella. Luego ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. También puso delante del arca de Jehová a servidores de entre los levitas para que invocasen, dieran gracias y alabasen a Jehová Dios de Israel. Asaf era el jefe, el segundo después de él era Zacarías, y luego Jehiel, Semiramot, Yehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom y Jehiel, con instrumentos, arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos resonantes. También los sacerdotes Benaías y Yahaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Aquel mismo día, por primera vez, David ordenó cantar este salmo de acción de gracias a Jehová, por medio de Asaf y sus hermanos: dad gracias a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus hazañas. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Alégrense los cielos, y gócese la tierra, que digan entre las naciones: Jehová reina, alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Instrumentos para la adoración. Había muchos instrumentos usados en la adoración en el tabernáculo de David. Salmo 150, 1 al 6, Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su poderoso firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle por su inmensa grandeza, alabadle con toque de corneta, alabadle con lira y arpa, alabadle con panderos y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira alabe a Jehová, aleluya. En este corto salmo, David enumeró 7 instrumentos que debían ser usados en la alabanza y adoración a Dios. El final y más importante instrumento es nuestra voz. Corneta, arpa, lira, pandero, cuerdas, flauta, címbalos. El poder de la alabanza y la adoración. Nube de gloria. Cuando el arca fue llevada del tabernáculo de David al templo de Salomón, los sacerdotes y el pueblo alabaron al Señor hasta que su gloria llenó el templo. Segunda de Crónicas 5, 13, 14, cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono alabando y dando gracias a Jehová, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos y otros instrumentos de música, y cuando alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces la casa se llenó con una nube, la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Patrón para la iglesia. Debido a que se permitió que el arca del pacto fuera vista por 40 años, el tabernáculo de David es un patrón de la iglesia adorando a Dios corporativa e individualmente. Hechos 15, 16 al 18, después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace estas cosas. Jacobo estaba citando al profeta Amós, en esta escritura. Amós 9, 11, 12, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas. Reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Jehová que hace esto. El Señor está restaurando, espiritualmente, el tabernáculo de David. Con seguridad Él restaurará todas las formas de adoración adscritas a ese tabernáculo en el cuerpo de Cristo. Preguntas de repaso. 1. En el tiempo de David el tabernáculo era literalmente una tienda. ¿Cuál es el tabernáculo de David hoy día? 2. Cuando el rey David estaba intentando transportar el arca la primera vez, ¿por qué murió Uza? 3. ¿Cómo difiere el tabernáculo de Moisés del tabernáculo de David en la representación de un patrón de alabanza? Dios te bendiga mucho, no te olvides de suscribirte y darle manita arriba al vídeo,
compártelo para que la obra de Dios siga creciendo.